En este video vamos a resolver un ejemplo extra referente a las leyes de Newton. Nos dice que se están sacando bloques de granito de una cantera por una pendiente de 15 grados. Por razones ecológicas también se está echando tierra en la cantera para llenar los agujeros. Para simplificar el proceso, usted diseña un sistema en el que una cubeta con tierra de peso W2, incluida la cubeta, que está acá, es W2, tira de un bloque de granito en un carro, peso W1 incluido el carro, este sería W1, sobre rieles de acero. Al caer verticalmente a la cantera, ver la figura, o sea que esta cubeta va a caer a través de este cable, pues va a jalar el carrito sobre la pendiente inclinada a 15 grados. Determina, dice, qué relación debe haber entre W1 y W2, o sea, qué relación hay entre el peso del carro y el peso de la cubeta, para que el sistema funcione con rapidez constante. En otras palabras, se muevan ambos, este subiendo el carrito con velocidad constante y la cubeta bajando con velocidad constante. Ignore la fricción en la polea, no va a haber fricción acá, y en las ruedas del carro, acá tampoco va a haber fricción, vamos a despreciarlos, son sistemas ideales. Y el peso del cable, no nos interesa cuánto pesa este cable, el único peso que nos interesa es el peso del carro y el peso de la cubeta. Son situaciones ideales. Pues para analizar este ejemplo necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre tanto en el carro como en la cubeta. Veamos esos diagramas. Acá cortamos las imágenes, tenemos el carro y la cubeta por separado. Ahora, la peculiaridad de esto es que cuando se trabaja con plano inclinado, como es este caso, los ejes X y Y cambian de dirección. El eje X se pone así, paralelo al plano inclinado. Y como este va subiendo, acá hemos puesto positivo el X, subiendo. Y si el eje X está inclinado con este ángulo, perpendicular al eje X aparece el eje Y, siempre formando un ángulo de 90 entre los dos. Este sería el eje Y y va a ser la parte positiva yendo hacia arriba. Esto se pone dado que el objeto o los objetos se van a mover con velocidad constante. Desde ya anticipamos que por moverse con velocidad constante, la suma de fuerzas es igual a cero, de acuerdo a la primera ley de Newton. Hecho esto, los ejes, uno paralelo al plano y el otro perpendicular, ponemos las fuerzas. Como el cable está jalando al carro, ese cable tiene que estar tensionado. Esta es la tensión del cable. Va moviéndose hacia arriba. El carro tiene un peso, ya dice ahí el problema que es el peso 1, W1, y el peso siempre va dirigido hacia abajo. Pero obsérvese que el peso se sale de los ejes y forma un ángulo con respecto al eje Y. ¿Cuál va a ser ese ángulo? Pues es el mismo ángulo del plano inclinado, este de 15. Acá aparece 15 grados con respecto al eje Y. Aquí hay que tener cuidado, es con respecto al eje Y. Si proyectamos entonces el peso sobre el eje Y, de esta manera, aparece este vector. ¿Y quién es este vector? Pues es la componente en Y del peso. ¿Cómo se calcula? Así, W1 coseno de 15 en el eje Y. ¿Por qué? Algunos preguntarán, pero si en el eje X ponemos coseno y en el eje Y seno. Este caso es porque el ángulo, este que está acá de 15, es con respecto al eje Y. Entonces, como es con respecto al eje Y, en Y lleva coseno. Esta es la componente en Y, W1 coseno de 15. Hacemos lo mismo, proyectamos el peso 1 sobre el eje X, de esta manera, y aparece esta componente. Y esta componente va a ser W1 seno de 15. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y del peso. Como no hay fricción, la única fuerza que nos falta es la normal, por el hecho de estar en contacto con una superficie. Este es el diagrama de cuerpo libre en el carro. Ahora en la cubeta, ¿qué aparece? Pues tiene el cable, tiene que estar tensionado hacia arriba. Y el peso de la cubeta, que ya nos dice ahí que es W2. Son las únicas dos fuerzas actuando en la cubeta. ¿Y hacia dónde se mueven? Pues el carro se mueve hacia arriba del plano inclinado en esta dirección con velocidad constante. Y la cubeta se mueve hacia abajo
también con velocidad constante. No hay aceleración en este sistema. Entonces, para encontrar esa relación que hay entre el peso 1 y el peso 2, hacemos primero en el carro sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya dijimos, velocidad constante. Primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora aquí, ¿en qué dirección van a ser positivas? Como el eje X se ha movido y tiene una inclinación de 15 grados, pues así lo vamos a poner. Positivas todas las fuerzas que vayan hacia arriba y en dirección de 15 grados, tal y como está acá, que son las que van paralelas al eje X. ¿Qué fuerzas hay a 15 grados? Pues en el eje X tengo la tensión y tengo la componente del peso. Así como lo hemos puesto, la tensión sería la positiva y la componente del peso negativa. Y efectivamente así lo ponemos en la ecuación. Tensión menos W1 seno de 15 igual a 0. Despejamos la tensión y nos queda que la tensión es igual a W1, este pasa positivo, W1 seno de 15. Esta sería una de las ecuaciones a utilizar. Ahora en la cubeta, sumatoria de fuerzas en Y, porque ahí es donde se mueve. Igual a 0 también, porque va con velocidad constante. Pongo acá positiva toda fuerza que vaya hacia arriba, pero alguien me puede decir, el movimiento es hacia abajo. ¿Por qué lo pone hacia arriba? Aquí es indiferente. Yo lo puedo poner hacia arriba positivo y el resultado va a ser el mismo si lo pusiera positiva hacia abajo. Porque siempre se pone que en el eje Y hacia arriba es positivo, así lo pusimos, positivo hacia arriba. ¿Quién va a ser la positiva? Pues la tensión, la negativa, el peso. Entonces tensión menos peso 2 igual a 0. Despejamos T y nos queda que la tensión es igual al peso 2. Ahora vamos a igualar las dos ecuaciones para encontrar esa relación. T igual T. La T primera es W1 seno de 15 y la otra es W2 nada más. Entonces W2 va a ser igual, sacar el seno de 15 de 0.26 W1. Quiere decir que W2 va a depender de el peso de W1. ¿Cuántas veces? 0.26. A través de esta relación se cumple que los dos objetos se van a mover con velocidad constante. Hemos aplicado acá la primera ley de Newton, porque los objetos se mueven con velocidad constante, y hemos aprendido cómo trabajar en un plano inclinado. Hasta acá nuestro ejemplo.